En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta meditación cobrando conciencia de la maravilla de este momento de contacto directo, de especial diálogo y de comunión, de comunicación con Dios, de experimentar su presencia aquí ante el Santísimo expuesto. En primer lugar, alabamos a Dios por su grandeza, por su belleza, por su esplendor, por su magnificencia, por dignarse llamarnos a su presencia. Pueden tomar asiento. Y le pedimos al Espíritu Santo que Él ore en nosotros y que este ratito, este retiro, este tiempo de gracia, dé mucho fruto en nuestras vidas. En esta meditación vamos a pedirle a Dios dos gracias, dos regalos, que en realidad podrían ser uno con dos partes. Y esa primera parte la tomo de la oración colecta de la misa del primer domingo de Adviento, de hace 3 días. La oración colecta es la que hace el sacerdote casi al inicio de la misa, después del acto penitencial. Y esa oración dice: Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Aviva en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo. Esta es la petición que le hacemos a Dios. Aviva en nosotros. A lo largo de todo el Adviento resuena una petición constante, el ven Señor Jesús, tomada del cierre del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. El penúltimo versículo dice eso, dice: ven Señor Jesús. Con eso cierra toda la Biblia, haciéndole una petición a Dios que obviamente se refiere a su segunda venida. Pero es una petición que no solamente hacemos durante el Adviento. En realidad, en cada misa repetimos esa petición. Después de la consagración, aclamamos, o la asamblea dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Lo decimos, y los que van a misa pues todos los días pues lo dicen diario. Ahora bien, ¿con qué fuerza le pedimos a Dios que venga? ¿Qué tan grande, qué tan vivo, qué tan apasionado es ese deseo de que Jesús venga? ¿Qué tan sentida es esa petición? Y aquí viene la línea de toda esta meditación. ¿Cómo es mi deseo de Dios? Analizando mis actitudes, mi forma de relacionarme con Dios habitualmente, ¿Dios es para mí un deseo realmente? ¿O podría parecer más un deber? Dios puede parecer más para mí un deber que un deseo. ¿Cómo voy a misa los domingos? ¿Con qué ánimo, con qué sentimientos voy a misa los domingos? O si tengo una primera comunión el sábado al mediodía, o algunos hasta peor, desde a las 9 de la mañana, que tienen misa el sábado y andan preguntando si les vale para el domingo. Los de mediodía, bueno, todavía medio se la dispensas y le dices, bueno, pero los de las 9 de la mañana, ahí sí. Pero soy de esos de que, ya la misa ya me cuenta para el domingo, ya no tengo que ir el domingo. ¿Sí? Ese sentimiento, que puede ser muy espontáneo, a lo mejor expresa cómo es tu deseo de Dios, qué tan genuino es. Tengo los sentimientos del Salmo 122,
ese canto que fue hecho canto y que dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Qué alegría. ¿Lo cantan tus hijos cuando les dices vamos a misa? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. O, otra pregunta para ver cómo es tu deseo de Dios. ¿Vas a misa entre semana? Si tienes la oportunidad, obviamente. ¿Vas a misa entre semana? Porque si nada más es el domingo, puede ser, es tu hábito, es lo que has vivido durante toda tu vida, y a lo mejor nunca se te ha ocurrido que tienes el tiempo, que puedes ir a misa entre semana también. O, ¿cómo voy a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿O mi oración de la mañana o de la noche es más una rutina que un encuentro vivo con mi Dios? Estas preguntas nos pueden ayudar a ver cómo es nuestro deseo de Dios. También podemos preguntarnos, ¿deseo realmente a Dios o deseo sus beneficios? ¿Deseo todas las cosas buenas que Él me da? La paz, la confianza, la luz. Y el Adviento es un tiempo excelente para revisar este deseo de Dios, para revisar nuestros deseos, para renovarlos, para avivarlos, como decía la petición, para purificarlos. Y por eso la oración colecta hablaba de ese deseo. Es curioso que el primer domingo de Adviento te ponga esa petición que dice, aviva en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo. Vamos a leer el pasaje en sus Biblias, el pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana, capítulo 4 de San Juan, versículo 3 al 35. Jesús dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos han venido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y no vuelve». Y vuelve. La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad,
porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Lo vamos a dejar hasta ahí. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta, las 12 del día más o menos. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. En primer lugar, el que inicia el diálogo es Jesús. Es Él el que tiene sed. Y no solo de agua, tiene sed de ella. Jesús tiene sed de ella. En las primeras comuniones me gusta preguntarles a veces a los niños si tienen muchas ganas de recibir a Jesús. Y les insisto, pero muchas ganas. Y muchísimas ganas. Y pues dicen que sí, por lo general. Y yo les digo: pues ¿qué crees? Esas muchísimas ganas que tú tienes no se comparan con las infinitas ganas que Dios tiene de venir a ti. La sed, el deseo que tú tienes de Jesús no se compara ni mínimamente con el deseo que Dios tiene de ti. Hace un par de años el Papa escribió un documento precioso sobre la liturgia y sobre la misa que se titula Desiderio Desideravi. En latín se traduce como con gran deseo he deseado, o con muchísimas ganas o ardientemente he deseado. Y es la traducción latina de las palabras del Evangelio según San Lucas, donde Jesús les dice a sus apóstoles, Lucas 22:15 creo, donde Jesús les dice a sus apóstoles: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Era la última cena, cuando Jesús iba a instituir la Eucaristía. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y dice el Papa, hablando de la misa, dice: antes de su respuesta, de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, lo recalca, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Cuando vamos a misa, Jesús desea nuestra presencia, desea que estemos ahí. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? La samaritana se refería al agua. Y nosotros podemos decir, así como decía también Santa Isabel, decía: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? La samaritana le dice: ¿cómo tú me pides a mí que te dé de beber? Ella se refería al agua y se refería sobre todo a la enemistad que existía entre los judíos y los samaritanos. Pero nosotros podemos decir: ¿cómo tú, siendo Dios, tienes sed de mí? Tú que no necesitas nada, ¿cómo tienes sed de mí? Y Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, el que te dice dame de beber, le pedirías tú y Él te daría agua viva. Si solo supiéramos quién es el que tiene deseo de nosotros, el que nos desea. Decía al inicio que le íbamos a pedir a Dios en esta meditación
dos gracias o una gracia con dos partes. Y la primera era, aviva en nosotros el deseo de ti. Pues la segunda parte es esta, que descubra el deseo que tú, mi Dios, tienes de mí. Que me dé cuenta del deseo que tú, mi Dios, tienes de mí. Saber que tú estás enamorado de mí. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La samaritana vivía la rutina diaria de ir a sacar agua del pozo con su cántaro. Era una de las tareas que solían hacer las mujeres todos los días, llevar el agua del pozo a la casa. Y era su rutina, ir a buscar el agua para beber, para cocinar, para lavarse, para lo que necesitaran. Era parte de lo que hacía cada día. Y también, parece que también su búsqueda de marido se había vuelto una rutina. Llevaba ya 5. Y solemos pensar, aquí depende de la mente de cada quien, yo no voy a juzgar sus mentes, ustedes se van a juzgar solitas. Solemos pensar que era una mujer como de vida media disoluta, si eres mal pensada, ¿no? Puede ser que se le hayan muerto los 5. Improbable, pero puede ser. Así le pusieron a Jesús un ejemplo. Oye, aquella que estuvo casada con uno y el otro, se murieron todos. Digo, era un caso hipotético, pero pues no hay que desechar esa posibilidad. Pero Jesús le dice algo muy profundo. Le dice, has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. 5 más 1 son 6. Dice, yo soy tu marido, yo soy tu esposo, yo soy el 7º. El 7º es el número de perfección, de plenitud. Los maridos que has andado buscando no son tu verdadero marido. Y así se lo podría decir yo a ustedes, tu marido no es tu marido. Y se lo puedo decir a ellos también. Algunos se sentirán muy contentos, ay padre, me lo hubiera dicho antes. ¿Sí? Pero no es tu marido definitivo, por eso no va a ser tu marido en el cielo. Tu esposo es Cristo. El esposo del alma humana es Cristo. Los demás son meras imágenes. Buenas, imperfectas también, incompletas, pero son meras imágenes. Nosotros estamos atraídos por todo aquello que sea bueno, verdadero y bello. En cualquier forma, todo lo que es verdadero, bueno y bello nos causa deseo, nos atrae. ¿Por qué? Porque todas las cosas verdaderas, buenas y bellas de esta vida son un reflejo, son una emanación de Dios, son un destello de Dios, llevan la huella de Dios, nos conducen a Dios, dirigen a Dios, que es el verdadero, bueno y bello con mayúscula. Después sigue el pasaje diciendo, vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos. Esta reflexión sobre nuestro deseo de Dios y nuestros deseos cotidianos también nos lleva a iluminar, a depurar, a purificar, a elevar, a sublimar nuestros deseos. Desear lo bueno, lo verdadero y lo bello, pues es algo muy, muy positivo, es parte de nuestra naturaleza. Pero
descubrir a Dios en aquellas cosas, en aquellas criaturas verdaderas, buenas y bellas, es otra cosa, es de otro nivel. Cuando no solo te quedas en la cosa, que es bella, verdadera y buena, sino que esa realidad hace referencia a Dios. Y eso es una iluminación de tu deseo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué veo un partido de fútbol? ¿Por qué voy a un desayuno con mis amigas? Bueno, algo hay ahí que hace relación a Dios. Algo hay ahí de verdad, de bondad y de belleza. Cuando tú lo descubres y haces referencia a Dios, pues estás elevando, estás iluminando, sublimando ese deseo y a la vez haces las cosas con un sentido superior, con un mayor sentido, porque descubres esa semilla de Dios que llevan dentro. La proclamación cristológica de San Pablo VI, que leemos en el rito de asociación al Regnum Christi, dice esto, comienza diciendo esto: Cristo está en el vértice de todas las aspiraciones humanas. Todas las cosas buenas, verdaderas y bellas de esta vida confluyen en Dios. Cristo está en el vértice de ellas. El deseo de Dios es el más profundo que hay en el corazón humano. Lo sepamos o no, pero es lo que tu corazón más anhela. Y en ese deseo de Dios se encierran todos los demás deseos, todos los demás. Así le dijo Cristo a Marta: muchas cosas te preocupan y te agobian, pero una es necesaria. Una. Todas las cosas buenas que estás haciendo confluyen en mí. Y nuestro corazón solo se sacia con Dios, como decía San Agustín, porque fue hecho para el infinito. Nuestro corazón es infinito en su capacidad. Fue hecho para el eterno. Y ninguna realidad limitada, ninguna criatura que es finita, que es limitada por definición, podrá saciarlo. Así sea la más perfecta, la más sublime de esta tierra, ninguna podrá saciar nuestro corazón. La palabra desiderio, que mencionaba hace poquito, el desiderio desideravi, desiderio en latín, que es deseo en latín, significa o viene de la etimología de sideralis, de sideral, que se refiere a los astros, el espacio sideral. O sea, nuestro corazón fue hecho para el infinito, para ver lejos, no para quedarte en lo pequeñito que tienes en las manos, a tu alcance. Fue hecho para ver los astros. Y el otro día se me venía esta idea. Habitualmente cuando estamos fuera pues, que no hay ningún techo ni nada, que no estamos en un espacio cerrado, siempre podemos ver más cielo que tierra. Siempre. Es mucho más el espacio celeste que vemos que el espacio terreno que vemos. Porque fuimos hechos para eso. Es un recordatorio de estar... Se levanta la mirada. De hecho, en el Adviento, una invitación constante también es: levanta la cabeza. No te quedes nada más en lo inmediato, cotidiano que tienes siempre. No porque sea malo, sino porque eso tiene que hacer referencia a Dios. ¿Saben por qué las grandes catedrales góticas, europeas principalmente, pero bueno, no solo europeas, también en Zamora hay una catedral gótica? ¿Por qué las hacían tan altas? Porque cuando entras, espontáneamente volteas para arriba. Ese es el sentido de la altura de las catedrales góticas. Dice Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Todas las criaturas, por más buenas, por más bellas y verdaderas y nobles que sean, son limitadas. Entonces también el relacionarlas con el deseo de Dios las relativiza. Dice: esto es bueno,
pero no puedo absolutizar esto. Esto no es lo que va a llenar mi corazón. Y ante Dios, pues todas las demás bellezas palidecen. Todo lo demás se vuelve muy pequeño. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, que escribió cosas increíbles. Bueno, tan fue así que hacia el final de su vida, Cristo, un crucifijo, le habló y le dijo en latín lo siguiente, ahorita se lo traduzco, le dijo: toma, bene scripsisti de me, quam recipies a me pro tuo labore mercedem. Tomás, imagínense lo que le dijo Dios: Tomás, has escrito bien acerca de mí. ¿Qué recompensa recibirás de mí por tu labor? ¿Qué quieres? Y Santo Tomás le dijo, con unas palabras que se hicieron clásicas: non nicite domine. Nada sino a ti, Señor. Nada sino a ti, Señor. Después de haber escrito todo lo que había escrito, de haber profundizado los misterios de Dios, Dios le dice: Tomás, ¿qué quieres de mí? Nada sino a ti, Señor. Y así se depuran los deseos y descubrimos el deseo del corazón. En esto llegaron sus discípulos. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Es significativo que el Evangelio mencione que la mujer dejó su cántaro. Podría haber dicho el Evangelio: la mujer se fue al pueblo. Si dejaba el cántaro o se lo llevaba, la verdad es que dices tú, me da igual. Pues no da igual. Ese cántaro simbolizaba mucho. La mujer relativizó su cántaro. Desprendimiento, relativización de todo cuando has descubierto a Jesucristo. No quieres nada más que tenerlo y compartirlo. Y algunos podrían pensar, los mal pensados podrían pensar que a manera de chisme la mujer ahí va a contarles a los del pueblo, ¿no? Yo lo veo a manera de evangelización, de querer compartir lo que había descubierto. Y bien le había dicho Jesús. Es una expresión que cuesta entender, porque cuando Jesús le dice: el agua que yo le daré se convertirá en él en un surtidor, en un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. O sea, Jesús no solamente le da agua, sino que convierte su interior en un manantial que genera agua. Es una expresión muy bonita. Con Cristo saciamos nuestro deseo y a la vez nos volvemos manantiales para el deseo de los demás. Si estamos llenos de Dios, podemos saciar también la sed de los demás. Jesús también tenía deseos. Cuando lo encuentran los apóstoles, eso sí, mal pensados, dice el Evangelio, lo dice, no lo digo yo, dice, lo vieron hablando con una mujer, que en aquel tiempo pues como que no era muy común, y menos una samaritana, ¿no? Pero se quedaron calladitos, no dijeron nada. Y dice Jesús: yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que le llenaba a Jesús, eso era lo que saciaba su deseo. Nosotros tenemos deseos de Dios porque necesitamos ser amados infinitamente. Necesitamos un amor que no se acabe. No nos basta un amor, por más bueno que sea, no nos llena un amor limitado. Y nosotros hacemos muchas cosas concretamente, ordinariamente, cada día. La comida, los pendientes famosos,
¿no? Todas las cosas que tenemos que hacer, que ahorita están pensando en ellas, o sea, alguna la estará haciendo, ¿no? Pagar la luz, tantas cosas que hacemos todos los días. Ir a llevarle la comida a alguien, ir a ver a tu mamá, a tu papá, tantas cosas que suelen hacer ustedes. Bueno, pues esos pendientes que pertenecen a nuestros deberes de Estado son la voluntad de Dios para nosotros. Y eso llena nuestro corazón. A veces, no sé si les ha pasado que se ponen a pensar, bueno, yo me la vivo para pendientes. Y casi como que necesitamos pendientes, como si cuando no tenemos pendientes andamos como que no sabemos como pollo sin cabeza. No sabemos qué hacer, necesito pendientes. Pues sí, porque es tu deber de Estado, porque es la voluntad de Dios, por eso lo deseas. Por más sencillo o vulgar que pueda parecer como ir a pagar la luz o las tarjetas, ¿no? Lo que sea. Y eso, en la medida, como les decía, en que reconozcamos que en esas cosas está la voluntad de Dios y que eso lo deseamos, pues le vamos a dar otro sentido a ir a pagar un recibo. Algunas aclaraciones. Primero, no nos asustemos si nos damos cuenta de que nuestro deseo de Dios es débil o es impuro, interesado, ¿no? En realidad, todos necesitamos trabajar en nuestros deseos, en nuestro deseo de Dios. Necesitamos, como decía, depurarlos, purificarlos, elevarlos. Jesús les decía a los discípulos, después de la multiplicación de los panes, ustedes me buscan porque les di de comer el otro día, ¿sí? No me buscan a mí, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y es una realidad que muchas veces buscamos a Dios por sus beneficios. Se nota en nuestra oración. Si en tu oración o cada vez que entras a una capilla empiezas con las peticiones, pues es probable que andes buscando a Dios solo para cubrir tus necesidades, ¿sí? Que en realidad lo necesitamos para todas las cosas. Y está bien pedirle cosas. Pero nos podemos quedar en las cosas y no en Dios. Una primera comunión hace un tiempo y justo cuando le di la hostia al niño, la mamá se le acercó con muy buena voluntad y le dijo, mira, ahorita es el tiempo de pedir, el momento de pedir. Yo casi le agarro de las... No, casi le digo, no le dije nada. Pero dice, no es el tiempo de pedir. Es el tiempo de estar con Dios, de disfrutarlo, de alabarlo. Pero Dios no se asusta de nuestros deseos interesados. No te asustes tú tampoco. Pero búscalo primero a Él. Segunda aclaración. Si no estamos atentos o si nos alejamos de Dios, nuestros deseos se deforman fácilmente. Estaba escuchando a Monseñor Munilla que citaba un libro de un autor, no recuerdo el nombre, y decía que los 7 pecados capitales no son otra cosa más que una gran deformación de deseos muy profundos del ser humano. Y decía que, por ejemplo, la ira es una deformación de la justicia, del deseo de justicia. La envidia es una deformación del deseo de dignidad. La gula es una deformación del deseo de bienestar. La lujuria es una deformación del deseo de comunión. La avaricia es una deformación del deseo de abundancia. Todos estos deseos son buenos, ¿eh? No es que desear la abundancia sea malo. Son deseos del corazón, que no falte nada, que haya mucho de todo. La soberbia es una deformación del deseo de confianza, de confiar. En lugar de confiar en Dios, confío demasiado en mí mismo. La pereza es una deformación del deseo de paz. Quiero paz y me tiro a la cama. No me hablen, no quiero saber nada. Es una deformación del deseo, que es muy válido el deseo de paz.
Y es una realidad. Nuestro deseo de Dios, de lo bueno, de lo bello y lo verdadero, se puede deformar fácilmente si nos alejamos de Dios, si no hacemos esa referencia de las cosas a Dios. San Agustín tiene un texto muy bello en sus confesiones, que ustedes seguramente conocen, que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba. Y deforme como yo era, me arrojaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Todo San Agustín lo identifica en Dios. Tercera aclaración, prevención. Puede ser que ni siquiera hayas descubierto que lo que tu corazón más desea es Dios. Puede ser. Puede ser que no te emocione Dios, como aquel que encontró la perla preciosa y se alegró, la escondió y se alegró y fue a vender vender todo para comprar aquel campo o el tesoro. A mí me sorprendió mucho, me sorprende, cuando vino Taylor Swift. O sea, qué revuelo. Yo dije, ¿cómo puede ser que la gente se vuelque tanto sobre una cantante, sobre un concierto de 3 horas? Y a lo mejor a ustedes Taylor Swift no les dice nada, pero si les digo Chayanne, ¿verdad? ¿Tú desearías ir al concierto a misa con la misma ilusión que desearías ir al concierto de Chayanne? Buena pregunta. Pues puede ser que no hayas descubierto ese deseo en tu corazón, pero no te preocupes. Aunque tú no lo hayas descubierto, Dios ya te desea. Dios ya te desea y basta con que tú te dejes desear por Él. Y cuarta y última prevención: tampoco nos asustemos o nos confundamos porque a veces el deseo no es sensible. No es que siempre que te levantes tienes ganas de rezar o de ir a misa, así como el niño que va a hacer su primera comunión, que ni duerme porque ya está esperando que lleguen las 12 para la misa. Puede ser que no. No siempre el sentimiento acompaña el deseo. Son 2 cosas distintas. No hay que confundirse, ¿no? También las vírgenes prudentes que esperaban al esposo, las 5 prudentes, pues también se durmieron, pero tenían aceite. Y llegó el esposo y se desperezaron. Es más, la realidad es que quizá la mayoría de las veces tengamos que hacer un trabajo inicial para despertar el deseo. Cuando vas a rezar o cuando vas a misa, como que tienes que decir, a ver, ¿a qué voy? ¿Por qué voy? ¿Sí? Porque no estará necesariamente el deseo a flor de piel, pero está. Entonces no te preocupes si tu deseo se duerme. Así que el deseo no solo hay que depurarlo, purificarlo, sublimarlo, a veces también hay que despertarlo. ¿Okay? Qué hermoso, qué gran regalo de Dios debe ser el llegar a tener un deseo de Dios como el de María Magdalena, que la mañana del domingo, que ni durmió por ir a ungir el cuerpo de su Señor muerto. Y cuando se encuentra el jardinero llorando, le dice, es que se han llevado a mi Señor, me lo han quitado. ¿Qué deseo tenía de Dios? O como Zaqueo, que corre, que quiere ver a Jesús. No sabe ni por qué, no sabe mucho de Jesús, pero corre y se sube al árbol para verlo. Y qué bellas palabras también las de Jesús a María y a Zaqueo, cuando dice, María, ¿por qué lloras?
O a Zaqueo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¡Qué belleza! Terminemos esta oración repitiendo nuestra petición: que descubra el deseo apasionado que tú, mi Dios, tienes de mí, y aviva en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene. Que descubra el deseo apasionado que tú, mi Dios, tienes de mí, y aviva en nosotros, porque pedimos para todos, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene. Vamos a tener unos minutos de adoración en silencio y pueden hacer lo siguiente: releer el pasaje de la Samaritana, los versículos que les indiqué, del 3 al 34, y ponderar lo que más resuene en tu corazón. Alguna frase, alguna palabra de Cristo o de ella. Pueden también leer el Salmo, rezar el Salmo 63 o 62, según está en sus Biblias, que es el que empieza diciendo: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi carne tiene ansia de ti. Y también en silencio pueden repetir continua y pausadamente esa petición del Apocalipsis. Lo pueden hacer en arameo: Maranatá, Maranatá, Maranatá. O en español: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tratando de avivar ese deseo de Cristo en tu corazón.